Aleluya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. A todo aquel que se va a conectar, a todo aquel que va a estar viendo los videos. Quiero empezar nuevamente con... Esta es la página de la iglesia de YouTube, donde tenemos menos seguidores que en la página de Facebook. Esta es la página en la cual tenemos más de 1100 estudios. Unos muy buenos, otros más o menos, otros regulares, dependiendo de la actitud con la que entres a estudiar. Te estamos invitando para que, no para que te agregues ni te suscribas, si tienes alguna intención de seguir aprendiendo al menos de este tipo de estudios, pues bienvenido, ahí tienes la página. En Facebook tenemos más de 5000 seguidores, pero está restringida la página, no están compartiendo porque no nos permiten hablar de la sangre, no nos permiten hablar de la muerte de Jesús, no nos permiten hablar del Calvario, no nos permiten hablar de muchas cosas. Y cuando se menciona este título, esta forma de predicar, se restringen y automáticamente los algoritmos que le llaman, neutralizan el compartir los videos. Por eso estamos dando la página de YouTube. Dicho esto, nosotros somos de las iglesias de Christ Gospel Churches Internacional. Somos una misión que no alcanzamos a hacer toda la iglesia. Necesitamos contabilizar cierta cantidad de miembros y estamos en la ciudad de Brighton. ¿Y la dirección es, hermana Silvia? 76 Sur Main, en la ciudad de Brighton, Colorado, con el código es 8061. Amén. Y los días de servicio son sábados a las 11 de la mañana y domingos a las 10 de la mañana. Dicho lo siguiente, vamos a continuar y vamos a introducirnos a un mini estudio el día de hoy. Un mini estudio porque es algo que la mayoría de la iglesia ya lo sabe, pero me es muy importante ratificar lo que ya hemos aprendido, lo que ya sabemos, porque me ha estado llegando gente, decía el hermano Mario, no me gusta contender, pero sí llega gente tratando de inducirnos con ciertas enseñanzas que ellos ya tienen muy asimiladas y que dan por hecho, y no dan oportunidad a que nosotros entremos con lo que Dios nos ha enseñado para aportar un poco de lo que sabemos y para que ellos crezcan un poquito más y que no se queden estacionados en un solo entendimiento. Por ejemplo, quiero entender este tipo de cosas o explicar este tipo de cosas para que se vaya entendiendo un poquito mejor. Muchas de las veces cuando escuchas una prédica, vamos hablando voy a poner un ejemplo, de Bartimeo, te quedas con la idea de esa prédica y aprendiste y te fue muy buena, te enseñó bastante, pero te quedas con esa enseñanza. Cuando alguien más quiere agregar de parte de Dios a esa misma enseñanza algo más, tú ya estás bloqueado, ya cerraste esa enseñanza y no estás permitiendo que lo que Dios le regaló a esta otra persona sea agregada a esa enseñanza que ya tenías. Gracias, Jesús. La palabra de Dios menciona que esto es estar haciendo una especie como de edificio de nosotros mismos. Cuando escuchaste la prédica de Bartimeo, Dios puso un ladrillo en el edificio que tú tienes que estar construyendo para ti mismo dentro del espiritual. Cuando alguien más viene y quiere enseñarte de la historia de Bartimeo, pero desde otro ángulo, agregando Dios a algún otro punto, tema o algo que no le haya enseñado a esta persona la cual predicó de Bartimeo. Si usted se fija, hay 500,000 enseñanzas de Bartimeo, pero como ya suponemos que ya lo sabemos todo de Bartimeo, entonces nos brincamos la enseñanza, siendo que Dios tiene algo más para agregar en esa misma enseñanza. Gracias. ¿No se escucha? Si de por sí soy gritón. Aleluya. Bueno, total. Adelante. Entonces, a la hora de estar tomando o recibiendo la enseñanza de Bartimeo, entonces la brinco porque como ya sé la historia, como ya sé de qué se trata, entonces no voy a poner atención en eso que Dios quiere agregar a esta misma historia. Le voy a poner otro ejemplo, el hijo pródigo. Habemos muchas gentes o muchas personas que hemos predicado de 1000 maneras del hijo pródigo, pero Dios va agregando puntos importantes que a lo mejor al otro predicador
no se lo entregó o no se lo enseñó o no le dio esa apertura del entendimiento a las Escrituras, ¿sí? Porque cada quien va recibiendo en base a su propia entrega, a su propio estudio, a lo que escarba en las Escrituras. Esto estoy tratando de ejemplificarlo, porque la gran mayoría de nosotros nos encajonamos con una sola enseñanza bíblica. Con lo que dijo de fulanito de tal, estuvo poderosísima la prédica, y no niego que haya estado poderosísima. Lo que sí necesito que entendamos, cada uno de nosotros, que a esa misma prédica Dios tiene mucho más cosas que enseñar. Por eso la enseñanza en la Biblia. ¿Para qué? Para que estuviéramos jalando, trayendo hilos para seguir tejiendo a través de toda la Biblia. Gracias. Porque toda la Biblia se correlaciona. Siempre las historias van intercaladas con puntos y principios bíblicos que Dios establece dentro de esto. Y voy a leer aquí 2 de Timoteo 3, y quiero que vea, y voy a hacer algunas preguntas para que se dé cuenta que me sucede muy seguido cuando la gente viene y quiere cortarle a las Escrituras, o quiere agregarle a las Escrituras, o empiezan a decirme, es que eso ya era del Antiguo Testamento, no, es que eso no nos corresponde a nosotros porque ya pasó, ya se cumplió. Y son cosas que la Biblia misma, dentro de sus propias Escrituras, dice que todo es inspirado por Dios, y es en tiempo presente, para que vayamos entendiendo que hay revelaciones nuevas a través de las Escrituras que te da nuevo entendimiento, aunque ya hayas leído 500,000 veces lo mismo. Pero no era tiempo de abrirte las Escrituras en el tiempo anterior cuando tú leíste. Esta parte es interesante porque aunque vuelvas a leer y vuelvas a leer y vuelvas a leer, tarde o temprano te va a abrir otra porción de esta Escritura, pero en otra área más importante, o en otra área que necesitas y que no habías puesto atención en estas Escrituras. Quiero que lo veas. Lo voy a leer y tú me sigues con tu vista. Dice, toda la Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. ¿Está hablando del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento aquí, sí o no? ¿Está hablando de los 66 libros de la Biblia, sí o no? Sí. Entonces, cuando usted viene y me da una enseñanza y luego yo le pregunto de otra enseñanza y usted me dice, eso era en el Antiguo Testamento, hermano, eso ya no está. Hay algunas cosas que ya fueron cumplidas del Antiguo Testamento y lógicamente ya entendemos que ya no es, como el sacrificio de animales, por ejemplo. Pero son cosas ya literales que ya se cumplieron. Pero hay otras cosas que se tienen que seguir cumpliendo en base a lo que la misma Escritura está diciendo. Y dice que es inspirada, es tiempo presente, es inspirada por Dios en su Escritura. Si es que trae la 1960, dice que es inspirada por Dios. En otras Escrituras dice divinamente, refiriéndose a Dios. Entonces dice, y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué significa la palabra de redarguir? Cuénteme. ¿De qué se trata? Es como regañarme. Es como meterse a la conciencia suya y decirle, está mal lo que hiciste, o está mal lo que hablaste. Para la mayoría de nosotros, pero si usted se fija, puse este tipo de Biblia, hermano Manuel, porque usted debería de traer una Biblia muy parecida a esta en su celular. Es la que tiene usted. O ahí le va. Porque si pongo la palabra aquí en su pantalla, quiero que vea que cambia de color, porque me va a llevar al griego. Y se lo pongo, y entonces voy a entender de qué está hablando. Si me regreso, quiero que vea que puse la palabra inspirada. Lo voy a volver a poner de nuevo. Esto es la forma en que estudiamos en esta iglesia, hermano. Entonces, si toda la Escritura es inspirada, y luego dice por Dios,
Pero dice respirada por Dios. Entonces ya me está llevando a un plano más profundo de lo que normalmente es el estudio de la palabra, o de lo que normalmente predicamos los que predicamos. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirle? Que tenemos que ir profundizando en el entendimiento de la palabra para saber qué tan profundo quiero yo llegar. Sí, Señor. Si es nada más por encimita o es más profundo. Entonces, esta es la parte que estoy tratando de que se entienda de cómo estudiamos en esta iglesia. Entonces, cuando alguien viene y me predica, y acepto la prédica, hermano, porque siempre hay enseñanzas de parte de la persona que Dios envíe, no importa. Yo no veo tamaño, yo no veo si tiene 500 años de cristiano, o si tiene 2 días de cristiano. No lo veo. Porque siempre Dios está tratando de hablarnos. Pero nos enorgullecemos, nos vanagloriamos, y muchas de las veces, ¿qué me vas a andar enseñando? ¿Qué me vas a andar diciendo? Si yo tengo 500 años de predicador, que tengo estudiado. No. Siempre hay algo que Dios quiere enseñar. Para empezar, quiere enseñarte la humildad, para que aprendas a escuchar a aquellos que Dios envía. Entonces, fíjese bien, toda escritura es inspirada divinamente. Ya vimos inspirada, y entonces le pongo en divinamente y me va a llevar al griego, que significa algo más que divinamente. Pero si me quedo ahí por encimita, es también, entonces incluso, pero si le sigo buscando, entonces hay mucho más de lo que Dios intenta decirme, a lo que se refiere divinamente. Y está tirándole desde el griego, y quiero que vea, es una numeración, pero también es venció, vosotros, noche. Entonces, si yo quiero agarrar una prédica y me enfoco nada más en divinamente, estoy nada más por encima, no estoy escarbando, no estoy escudriñando bien las escrituras. De una sola palabra, Dios me puede enviar y sacar, según la cantidad que tengo aquí, más de 30 prédicas de una sola palabra. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirle? Que hay que aprender a estudiar, que hay que enamorarnos de la palabra para ir y escarbar, ir y escudriñar. Entonces, fíjese bien, ya me voy a ir de corrido porque necesito meterme un poquito más profundo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios divinamente, o inspirada divinamente y útil para enseñar. Esta palabra para enseñar la entendemos todos. Para redarguir, y luego dice para corregir. Y la gran mayoría de nosotros no aceptamos la corrección de parte de Dios, porque nos han hecho creer que tenemos un Dios que es bueno y que Él no me va a corregir. Pero no me han enseñado la otra parte de la escritura, donde dice que si me ama me tiene que corregir, que si me ama voy a recibir una corrección, como el padre corrige al hijo cuando está haciendo algo indebido, algo equivocado. Literalmente, yo veo la parte divina de Dios como aquel padre que ve que su hijo va corriendo rumbo al hormiguero, o está parado encima del hormiguero, y le dice, quítate de ahí porque te van a picar las hormigas. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero nosotros todavía hacemos algo más. Vamos y lo sacamos del hormiguero. Y cuando lo sacamos del hormiguero, alguna hormiga, o 2 hormigas, o 3, alcanzan a picarle al niño. Y empieza a llorar. Te dije. ¿O no le decimos? Usted no tiene hijos. Le decimos. Te dije que no te pararas ahí, pues si son las hormigas. ¿Aprendió el niño la lección? ¿Sí o no? Más adelante nos vamos a dar cuenta, porque cuando vea un hormiguero,
ya no se va a parar. Lo mismo que hacemos cuando le advertimos al niño: no le estés jalando la cola al gato, mijo, te va a aruñar. Tarde o temprano, el gato se va a cansar y va a regresar, a lo mejor no tan agresivamente como debería, pero va a aruñar al niño. Pregunta: ¿el niño irá a aprender? Sí, pero no aprendió con nuestras advertencias, si usted se fija, porque la curiosidad del niño va más allá. Aprende por la experiencia. ¿Y qué de nosotros? Cuando Dios te dice no hagas eso, Hacemos lo mismo. no vayas para allá, Y eso es lo que Hacemos lo contrario. sí, somos contra la corriente, lo que y nos sentimos maestros del maestro. ¿Tú qué vas a saber, Señor? Dijo Pedro: pues si yo soy maestro en pesca, yo tengo tantos años de pescador, ¿cómo crees que me vas a enseñar a pescar? Bueno, pues porque eres Jesús, sí la voy a aventar para que la oiga, sí la voy a echar para allá, pero que conste que yo soy aquí el que sabe. Jesús le dijo sabiendo lo que le decía, y Pedro le respondió sabiendo quién era Pedro, un maestro en la pesca, pero se llevó su lección. La lección de Pedro fue: aunque seas maestro, hay que hacerle caso al maestro. Aunque tengas mucha experiencia, no todo lo sabes. Algo se te está escapando, que no sabe lo que, como debería de salir. Algo estás dejando que no estás reaccionando, no has analizado. Algún puntito ahí se te está escapando. Sí serás muy bueno para hacer X cosa, pero no te está saliendo bien. Y entonces, qué hermoso sería que volteáramos a Jesucristo y decirle: Señor, ¿qué me falta? Ya hice todo lo que sé, ya hice todo lo que me acuerdo, ya hice lo que dijo fulanito, sutanito, manganito y lo que yo sé. Y entonces preguntarle al maestro y decirle: Señor, pues me derroto, sinceramente no sé, me declaro ignorante, enséñame cómo se hace. Y aquí es donde viene la parte de la enseñanza. Pero mientras pensamos que sabemos lo que sabemos, no consultamos al maestro. Pero aquí me voy a regresar tantito. Toda la escritura es inspirada divinamente. En otras Biblias dice toda la palabra, porque está hablando de Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el maestro por excelencia. Entonces sirve para enseñar y para redarguir. Vamos a ver que corregir es lo que menos queremos dentro de lo que es el seguir a Jesucristo, porque cuando somos salvos pensamos que nos van a tratar como reyes, que nos van a tirar la alfombra por donde vengamos, que nos van a hacer caso donde quiera que vayamos, que vamos a tener mega iglesias y que todo el mundo nos va a hacer caso y que háganse un lado porque viene el siervo del Señor. Es una gran mentira. y vamos a ganar mucho dinero. Sí. Eso nos hace creer el enemigo. Son las iglesias falsas, ¿no? Hay iglesias Mega que iglesias. quieren mucho al apóstol, llaman el apóstol, y lo alaban y Amén. hacen cosas muy... Al apóstol, al profeta, amigo. Sí. Pues, Sí. Entonces, todas esas creencias son falsas y te hacen que te desenamores de Dios. Porque lo primero que tengo que enseñar, Gracias, Jesús. cuando vienes a Jesucristo, es que Él dice que tomes tu cruz y lo sigas. Aleluya. Para seguir a Jesucristo,
Si usted se fija por dónde caminó Jesús, qué fue lo que hizo Jesús, a dónde fue y cómo terminó, pues no terminó en un palacio, no terminó quitándole el puesto a Herodes, no culminó en esas áreas de millonario. Santo. Él fue vituperado, golpeado, masacrado, a causa suya y mía. Aleluya. Gloria a Dios. Fue golpeado con un látigo de 9 puntas, que le llamaban el gato. Porque cada punta traía, así le llamaban. Cada punta traía metales que le arrancaban su piel. Hace rato estábamos cantando la de Esa Roca. Y usted me hizo un comentario de por qué me tengo que esconder, o cómo me escondo, o cuáles hoyos son esos. La palabra de Dios menciona que Él fue horadado, agujerado, y Jesucristo es la roca. Con esos hoyos, esos agujeros que le hicieron, es para que nos guardemos, para que nos introduzcamos, gloria a Dios, en ese cuerpo masacrado, en ese cuerpo agujerado, en ese cuerpo lleno de llagas, y nosotros podemos ir a escondernos dentro de la roca. Amén, aleluya. 9 puntas tenía el látigo, le dieron 40 latigazos, multiplíquelo. ¿Cuántos son? ¿Ya no sabe multiplicar o qué? ¿O le tengo que calcular? Déjame agarrar la calculadora. 360 agujeros con el látigo. Agréguele los de las manos, los de los pies, los de la corona. Jesús. Agréguele el del costado y agréguele unos cuantos más, porque también lo golpearon con una vara, ¿o no? Le arrancaron la barba. Si son 360 de látigo, más los de las manos, más los de los pies, más los de la cabeza, más los del costado, más los de la barba, suman más de 360. ¿Cuál es la idea de más de 360? ¿Por qué esa cifra? ¿Para qué? Jesús. Esa roca donde yo me escondo. Tienes más de 365 heridas para que día a día puedas meterte en una de las heridas de la roca. Porque ahí hay sangre, Santo. ahí hay agua, ahí está el nombre. Aleluya. Él es Jesús, Él es la roca, Aleluya. Él es la roca que permitió que lo lavaran, que lo traspasaran, para que tú y yo podamos guardarnos dentro de Él, cubrirnos con esa sangre que sigue fluyendo fresca. Bendito. Por eso podemos guardarnos dentro de la roca. ¿Cómo se llama la roca del Padre, hermana Silvia? ¿Se acuerda? La roca de sur, ¿no? Roca Tesur, ¿sí? ¿Y la roca del Hijo cómo se llama? La roca. ¿Sabían los nombres ustedes? ¿Las dos Selah. rocas? La roca Tesur para la roca del Padre y la roca Selah para la roca del Hijo. Cristo es la roca, Selah. Son dos nombres diferentes. Uno para el Padre y uno para el Hijo. Entonces, Gracias, Jesús. voy a terminar de leer esto para ir exactamente y mostrarle el nombre de la roca del Padre, para que nos demos cuenta de cosas que probablemente no se enseñan todos los días en las iglesias. Por ejemplo, si yo le digo a usted, le hago la pregunta, ¿de dónde salió? Antes de estar en el vientre de su madre.
¿Tiene alguna idea? ¿De dónde salía antes? Ya existía. Ujú. Yo ya estaba. Sí, No, sí, ya existía. Pero ¿de dónde salió? no sé, hace mucho había leído eso de. Ya habían sido planeados antes, pero no recuerdo. Claro que sí. exactamente, pero no recuerdo exactamente de dónde salió. Pero sí, Dios ya nos. A todos. Sí, señor. ¿Cómo se paga? Sí, señor. Entonces, le leo 2 Timoteo 3:16 y se lo leo completo para que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí habla de una perfección, hermano o hermanos. Y aquí en la parte de la perfección dice para que seas completamente equipado. ¿Equipado de qué? ¿Equipado con qué? Que se te entregue qué. ¿Qué vas a obtener cuando tengas o te supongas que ya estás completo? ¿O cómo vas a saber qué es lo que te falta si ni siquiera te han enseñado de que deberías estar completamente equipado? O hasta que seas completo, dice la palabra, o hasta que seas perfecto. Aquí la palabra de Dios menciona que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Usted es hombre de Dios? No, Sí, perfecto. no. Dije, ¿usted es hombre de Dios? Sí, pero me falta. Me falta. Entonces somos llamados a la perfección, Amén. a ser completos. ¿Sí o no? Amén. Entonces, necesito algo para crecer o para llegar a tener esta perfección. Ahora, ¿se puede llegar a ser perfecto? Y no, la mayoría dice, no, pues solo Jesús es perfecto. Es el pretexto que todos ponemos. Pero Job fue perfecto. Si Job fue perfecto, quiere decir que sí podemos. Abraham fue perfecto. Si Abraham fue perfecto, quiere decir que sí se pudo. Amén. ¿Quién más? Eran 3. No me acuerdo del otro. Pero si ellos fueron perfectos, y si la palabra de Dios dice que hasta que nosotros seamos perfectos, quiere decir que hay un mapa, hay una enseñanza dentro de la Biblia que te puede llevar a que seas perfecto. El mapa aquí está. La enseñanza aquí está. Jesús. La diferencia es, Santo. ¿la quiero? ¿La voy a escudriñar? ¿La voy a buscar? ¿O simplemente no me interesa? Esa es la gran diferencia. Y en las iglesias estamos viendo que hay mucha indiferencia, mucha tibieza, porque no nos interesa ni crecimiento, ni congregarnos, ni presencia de Dios, ni el Espíritu de Dios. Pregunta, ¿tienen bautismo del Espíritu Santo? ¿Alguna razón que me pueda dar para no haberlo tenido? Yo creo que no es el tiempo, no me falta. Creo que hay que a su tiempo ganarlo, no ha llegado, ha habido oportunidades y no me voy a bautizar nomás porque sí, porque ya soy salvo. No es el tiempo, no me ha llegado mi tiempo. ¿Cómo vas a saber en qué, cuando llegue el tiempo? Cuando esté listo, pues es lo que les decía ahorita del sentido, saber, ¿no? Dios nos habla, cada quien siente, a cada quien le habla diferente, entonces es como espiritual, es algo espiritual. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, los sacó después de que murieron los primogénitos. Y luego los acompañó con una nube de fuego y una nube El día, en la noche. de día y de noche.
los bautizó sin estar preparados, porque eso fue el bautismo. Ellos no dijeron, Señor, es que no estamos preparados. Pero es imponer, ¿no? No es, o sea, estoy tratando de decirle que no se necesita ni sentir, ni estar preparado, necesita solamente desearlo. Amén. Es el deseo de uno mismo, porque es algo gratis. Es el regalo es la salvación. Y luego después, en automático debería de venir el bautismo del Espíritu Santo, porque es lo que sigue. Pero nuestras enseñanzas antiguas nos van frenando y nos dicen, no estás preparado, es que te falta esto, es que te falta lo otro, y es que no, es que todo, por ejemplo, las cosas gratis, la salvación es gratis, ¿no? En la palabra de Dios, según lo que usted lee, el bautismo del Espíritu Santo también es gratis. Entonces, ¿por qué no quererlo? Aleluya. El bautismo en aguas es gratis. ¿Por qué no tomarlo? Porque hemos levantado ciertos argumentos. Nosotros mismos los líderes somos culpables de eso, porque no lo he enseñado correctamente. Por ejemplo, si la nube y el fuego desde que salieron de Egipto los acompañó, en Egipto fueron salvos porque tenían la sangre. La sangre de salvación estuvo en Egipto, porque fue la marca que los salvó en los dinteles de la puerta. Entonces es sangre y enseguida viene el fuego. ¿Se acuerdan la enseñanza que leímos? ¿Se acuerda aquella vez que le dije y le hice las preguntas de dónde viene el fuego? Jesús. ¿Y de dónde venía el agua? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o quiere otra vez que le renueve las escrituras para ellos? Si no se acuerda, tenemos las escrituras y puedo irselo enseñando nuevamente. Se lo puedo ir mostrando con todo gusto para reafirmar lo que le estoy tratando de decir. El bautismo del Espíritu Santo es gratis. El bautismo en aguas es gratis. La salvación es gratis. No que no le haya costado nada a alguien. Sí costó y fue un precio caro. Pero Él nos lo ofrece literalmente a nosotros gratis. Porque es el fundamento que todo cristiano deberíamos de tener. La sangre de salvación, el fuego de su Espíritu Santo y el bautismo en las aguas en su nombre. Son tres cosas que deberíamos de tener. Y la gran mayoría vamos aplazando y vamos aplazando y vamos aplazando. ¿Por qué? Hay algo que le puedo decir. Búsqueme las escrituras, hermano, en Corintios, donde dice que el que habla lenguas con Dios habla. Hay algo que el enemigo no quiere que usted tenga. Porque si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, su hablar con Dios va a ser directo. Porque va a ser el Espíritu de Dios hablando por usted. Interceder con gemidos ante Dios, ¿no? ¿Sí? Comunica. Sí, Señor. ¿Y entonces por qué no lo quiere? Porque nunca dije que no lo quería. Es que la palabra no estoy listo, no estoy preparado, son dos frases que traemos desde antes de que fuéramos cristianos. Amén. Si usted se fija, cuando éramos de la religión, nos ofrecían a Jesucristo y decían, no, ahorita no, yo no estoy No preparado, estoy listo. no estoy listo. Cuando esté listo, le aviso. Pero es una mentira que el enemigo nos ha insertado para que no obtengamos los premios y regalos que Dios tiene para nosotros. Esa es la parte que quiero quitar el argumento. No le estoy obligando sino que se quite el argumento y que cuando usted se decida a desearlo y a pedirlo, Dios es fiel y viene y lo bautiza. No me necesita a mí, no necesita a nadie más que a Dios y usted con el deseo de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y en ese momento Dios lo va a tocar, Dios lo va a llenar, Dios va a hacer lo que tenga que hacer,
pero va a empezar a llenarlo de fuego, va a empezar a tener lo que tenga que tener, y usted va a empezar a hablar lenguas Amén. espirituales. Eso es nada más para que se dé una idea de cómo los líderes estamos enseñando un poquito más, o estamos un poquito más, unos más ignorantes que otros, y no tenemos ese conocimiento. Entonces mantenemos al pueblo en ignorancia también. Entonces, ¿tienen las escrituras? Sí. Quiero que lo vea, porque si logro motivarlo, no quiero que lo reciba aquí conmigo, ni que me diga yo quiero ir, no. Si logro motivarlo, usted solo lo va a pedir. Conéctese. 1 Corintios, pastor. Aleluya. Quiero que vea que sí es importante hablar en lenguas. Sí es importante el bautismo del Espíritu Santo. Mucho, muy importante. Tan importante que el enemigo no quiere que usted reciba el bautismo. Entonces, conéctese, mi hijo, ya, porque se tarda más tiempo en llegar que... Aleluya. Vamos a ver, ¿qué es? 1 Corintios, ¿qué? 14. 14:2. 14:2. Si quiere constatarlo en su Biblia, mi. 2. ¿Pongo más grande la letra? Sí, claro. 1 Corintios 14:2. Vamos a leer desde el 1 para que lo entendamos un poquito. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano Mario? Sí. Ok. Aquí se lo leo yo en la 1909. Dice: seguid la caridad, esta es la palabra para amor, y procurar los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino... ¿A quién le habla, amigo? ¿Lo leyó? El Espíritu. Ah, caray. Estoy perdido. ¿Qué versión trae en su Biblia? ¿Qué versión es? ¿1909? Sí. En el 1. Léalo tú. Le leo de nuevo. Oídme, no, perdón. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y luego dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Sino a Dios. Ahí deténgase. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Y luego me va a decir usted: pero es que si yo sí hablo con Dios. Pero hay un tipo de oración, hermano Mario, que es con entendimiento. Es como cuando usted está hablándole a alguien desde lejos: acá, ven para acá, yo soy, sí señor, ven, ven. Está tratando de llamar la atención de alguien, pero en su idioma. El idioma que habla con Dios es el del Espíritu. Amén. Es el Espíritu de Dios que está metido en usted, llenándolo a usted, y nadie mejor que Él conoce sus necesidades, Gracias, Jesús. conoce lo que le hace falta, lo que le sobra, lo que no le sobra, lo que le tiene que quitar, todo. Entonces, cuando usted está hablando lenguas, no es para presumir a los demás, es Dios usando este recipiente para empezar a sacar y a sacar y a sacar y a sacar, y empezar a hablar directamente. Usted lo acaba de decir hace 2 minutos: e interceder por nosotros con gemidos indecibles. Ahí leo. Las lenguas es un nivel de oración, pero los gemidos es otro nivel, y los dolores de parto es otro nivel. Y lo que usted está haciendo mientras no tenga el bautismo es nada más orar con entendimiento. Entonces usted está orando con entendimiento, pero le falta orar en lenguas, y luego le falta que el Espíritu de Dios interceda por usted, y luego le falta los dolores de parto. ¿Cuáles son los dolores de parto? Aleluya. Pues es que eso mismo se lo va dando el Espíritu de Dios. Pablo oraba con dolores de parto. Amén. Y usted dice: pero es que los dolores de parto son para varones. Sí. ¿Para mujeres? Sí. Pero dentro de lo literal.
pero lo literal es tipo y figura de lo espiritual. Entonces, vamos entendiendo que hay cosas que no estamos practicando y que nos estamos quedando cortos dentro de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si pido al Señor que me bautice con su Espíritu Santo y me llena y empiezo a hablar en lenguas, no se necesita una cantidad grande, solamente la que Dios le dé, y después Dios le va aumentando la cantidad conforme usted vaya perseverando. Pero es desearlo, es quererlo, no es rechazarlo, no es decir no estoy preparado, es que no es mi tiempo. O sea, esas cosas hágalas a un lado, porque son argumentos de la carne y argumentos del enemigo. Y entonces la palabra de Dios menciona que tenemos que derribar los argumentos del enemigo para que podamos entrar correctamente y hacer lo correcto delante de Dios y pedir lo que necesitamos. Por eso dice la palabra de Dios que no tenemos, porque no sabemos pedir. Amén. Gracias, Cristo. ¿Me expliqué? El bautismo nos ayuda a pedir, a interceder. Sí. Sí. Porque, por ejemplo, la relación regular de cualquier cristiano es: y te pido, y te pido, y te pido, y dale, y ponle, y quítale, y llévale, y trae. Es lo más común. Pero hay otro nivel de gracias. Yo lo he, como usted lo dice, yo lo he hecho. A veces digo, Señor, enséñame a entender, a pedir, porque no sé qué decirte. Amén. Entonces, ¿Cómo pedir? a pedir, a orar. Sí, claro. Sí, o sea, hablar contigo. Enséñame, Sí. Señor. Como dice él, necesito el bautizo. Normalmente, Santiago dice que no tenemos. Dice, perdón, que es más como mental, no es con el bautismo. Estoy levantando una barrera mire, Jesús. ¿quién de aquí me puede decir que es un santo? No estoy haciendo la pregunta de qué significa, sino que ya vive en santidad completa. Nadie. Todos somos pecadores. Y entonces el enemigo me acusa cuando vengo y le digo: hermano, ¿por qué no se ha bautizado? No he recibido el Espíritu Santo. No, pues estoy hecho garras, hermano. Usted ni se imagina quién soy yo. A Dios no le importa quién es usted. Lo que le importa a Dios es bautizarlo para irlo purificando con el fuego del Espíritu Santo. Porque el fuego del Espíritu Santo necesita entrar y empezar a purificar y a sacar lo que nos estorba. La carne no quiere eso. Amén, amén. Y entonces, dile que no estás preparado. Dile que no estás listo. El mundo. Eso. Y luego nos convence. La voz del enemigo. Nos convence. Y luego, perdón por lo que voy a decir, no estoy hablando más de otras doctrinas. Si en tu iglesia no tienes esta enseñanza, si en tu iglesia no conocen el bautismo, no lo han recibido, los líderes no están bautizados, pues menos vas a recibir. No has escuchado hablar lenguas en tu iglesia de tus líderes, no has escuchado que el Espíritu de Dios está intercediendo junto con ellos y luego por toda la iglesia lo que Dios está haciendo. No has intentado, no has escuchado, no has visto los dolores de parto en tus líderes. ¿Cómo puede ser posible que se esté desechando todo lo que está puesto ahí en las escrituras? Porque un líder no escarba, porque un líder no escudriña, mucho menos practica lo que está escrito. Entonces, pues me quedo con la salvación. Hasta ahí llego, está bien. Es que a mí mis líderes no me han dicho nada, hermano. Pero ¿qué mejor autoridad puede tener usted que la Biblia? Busque, lea, estudie. Y se va a dar cuenta que muchos de nosotros como líderes tenemos mucha ignorancia. Y que no practicamos muchas cosas que la palabra de Dios dice. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es necesario. Ahora, Jesús dijo que se fueran y se reunieran porque iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo.
Juan lo dijo, el que viene, ese bautiza con fuego. ¡Jesús! Es fuego lo que va a venir, es fuego lo que va a llegar. No negues. ¡Aleluya! Mire, hay 3 ingredientes. Déjeme le pongo. Aleluya. ¡Jesús! Déjeme le pongo. Aleluya. Gracias, hermano. Perdóname. Le voy a poner. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tabernáculo. Aquí está, estatura. Quiero que lo vean, hijo. Porque hay 3 ingredientes en la parte de abajo. Aleluya. La sangre de la salvación ya la tiene. Amén. Fíjese, la gran mayoría de las iglesias se quedan en la pura entrada con la salvación. Ya se salvó también. Pero ¿qué del bautismo? Del fuego del Espíritu Santo. ¿Es lo que sigue? Debería ser en automático. ¿Conoce la historia de cuando Pedro fue con el soldado? ¿Cómo se llama el soldado, amigo? Cornelio. Cornelio. ¿Conoce la historia de Cornelio y Pedro? Búsqueme a Cornelio El centurión. para mostrarle. Ellos recibieron revelación, ambos. Cornelio recibió la revelación de un ángel y luego envió a sus trabajadores a que fueran por Pedro y lo trajeran porque Pedro les iba a dar una palabra. Pero Pedro no podía ir o no quería ir porque eran gentiles, hermano. ¿Se acuerdan? Eran gentiles y no se podían mezclar los judíos con los gentiles porque era abominación. No podían entrar a la casa de un gentil porque era literalmente en contra de la palabra de Dios. Lo que hizo Jonás, parecido, ¿no? Muy parecido. Muy parecido. Y entonces, cuando Pedro tiene esa parte de alucinar, un éxtasis, eso es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Un éxtasis cuando estaba arriba de la azotea y ve que desciende la sábana con animales. Dice, mata y come. Si usted ve la vida de Pedro, bien contreras en contra del Señor. Una de las veces estaba contradiciendo a Jesús, pero ahora estaba directo con el Padre. Pedro, mata y come. Señor, ¿cómo crees que yo voy a andar comiendo eso? Nada inmundo ha entrado a mi cuerpo. No llames inmundo a lo que yo ya he purificado. La historia de Cornelio y Pedro le estaba hablando de gente que no estaba preparada, que no era el tiempo. Ni siquiera pensaban en eso, hermano. Ni siquiera pensaron que existía el Espíritu Santo. Ni siquiera sabían que existía. No sabían. ¿Y qué sucedió? ¿Qué les pasó? Cuéntenme, antes de llegar a la historia. Pues yo sé que usted conoce la historia. ¿Qué les pasó? Fueron bautizados con el Espíritu Santo, amigo. Todos hablaron en lengua, los que estaban ahí. ¿Qué le dijeron? Espérate, Pedro, espérate. Esto que está viniendo es algo que no entiendo yo, no sé, no estoy preparado. Dile que se detenga. Dile que todavía no, que no es mi tiempo. No, todos fueron bautizados. Todos, mijo. Toda la casa estaba llena de la presencia del Espíritu de Dios y se llenaron del Espíritu de Dios y fueron bautizados y empezaron a hablar en lenguas. Todos hablaron en lenguas. Amén. No necesitaban ser preparados, ni un estudio bíblico, ni acudir 3 años a la congregación, ni decirle, no. El Espíritu de Dios solamente necesita algo muy importante: arrepentimiento y que usted tenga la sangre sobre usted. Si no hay sangre de arrepentimiento, el Espíritu de Dios no puede posar encima de un pecador.
si no tiene la sangre? Entonces, vengo, me arrepiento, pido perdón. Después de que pido perdón, algo sucede. Me arrepiento, pido perdón. ¿Qué sucede enseguida, hermana Silvia? ¿Qué hace Dios? ¿Perdona? Sí, ya pedí perdón, ya me perdonó. ¿Qué pasa enseguida? Gracias, Jesús. Lleva nuestros pecados. ¿Cómo? En cuanto yo me arrepiento y pido perdón, Dios envía la sangre del perdón sobre mí. Amén, amén, amén. Soy candidato en automático Amén, de que el Espíritu de Dios venga y se pose encima de mí. amén. Y que llegue el fuego, y que llegue la presencia, y que llegue todo lo que tenga que llegar. Entonces, muchos han sido bautizados sin saber que son bautizados ya. Porque tienen el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento es el bautizo? El arrepentimiento es la parte obligatoria de todo ser humano. Cuando usted recibió a Jesús, usted se arrepintió. Y en automático, la sangre de perdón vino sobre usted. Es sangre que lo marca. Es sangre que le puso una capa encima de usted. Y en ese momento usted podía haber sido bautizado por el Espíritu de Dios, porque ya tenía la sangre de perdón, que es la marca del arrepentimiento. Y entonces el Espíritu de Dios tiene toda autoridad para poder venir y tomarlo y hacer el bautismo en usted. Amén, aleluya. Esa es la parte importante. Cada vez que me arrepiento, viene una porción de sangre sobre mí. Cada vez que pido perdón, viene una porción de sangre sobre mí. Iba a decir algo, hermano Manuel. En esta parte preguntaste acerca del arrepentimiento. ¿Quieres saber si se refiere a palabras o el hecho de qué está hablando en griego? El arrepentimiento me refiero a cuando vas con Dios, pues como yo, Sí. yo hablo, no estoy Claro. bautizado, y yo voy a un rincón y Señor, perdóname, Sí, Señor. he estado muy mal, de aquí. Sí, sí. Entonces, Aún la enseñanza, ahí es donde entra parte de lo que está enseñando el pastor. Dice de aquí, pero la misma Biblia nos enseña que de dentro del corazón de los hombres no salen muchas buenas cosas. Entonces, aquí es donde entra lo que el hermano dice, porque conozco, no me nace, pero sé que la Biblia dice que me tengo que arrepentir. Amén. Por conocimiento de la palabra. Amén. Y entendimiento, lo que te decía hace rato. No lo entiendo, no lo siente, pero hay entendimiento, entonces practica uno. Y aquí viene la otra parte que el hermano dice, explíquelo lo de la cebolla o el repollo. Hay algo que el ser humano no entendemos, mi niño, de que esto debe de ser de continuo. El arrepentimiento debe ser siempre, en todo momento, en todo lugar. Cuando Dios le trae, por ejemplo, hay pecados que seguimos cometiendo a pesar de haberme arrepentido. No sé si le pasa. Es que la cebolla o las capas de la cebolla o del repollo están muy gruesas. Hemos pecado tantas y cantidades exageradas con el mismo pecado que esto se ha ido expandiendo. Y cada vez que pecamos es una capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Pero si me arrepiento, el Señor viene y quita una capa y pone una capa de sal. Pero no quiere decir que el pecado ya se fue, porque es tanto lo que hemos pecado con el mismo pecado, que entonces el Señor me trae otra vez y dice, Señor, pero si ya me arrepentí de esto, pues arrepiéntete otra vez, porque todavía te falta mucho. Y entonces me vuelvo a arrepentir, y me vuelvo a arrepentir, y me vuelvo a arrepentir, del mismo pecado. ¿Hasta qué? Hasta que llego a la parte interna, donde está lo más interno, y entonces sí, Dios dice, ahora sí, ya estás libre de este pecado,
ya te quitaste toda la cantidad de capas, porque ya veo solamente mi sangre, ya no hay más pecado. Amén, aleluya. Es mucha la cantidad de pecado que hemos cometido, de uno solo. Entonces, cuando vengo y me arrepiento, le estoy quitando una capa a esa cantidad de pecado que cometí, del mismo. No me está librando de la cantidad, me está librando de una parte. ¿Por qué vuelvo a pecar de lo mismo? Porque todavía está muy arraigado el pecado. Entonces necesito seguirme arrepintiendo para que Dios siga quitando y poniendo sangre, 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 sangre. Amén. Y eso es testimonio de las veces que ha venido delante del Señor y se ha limpiado y se ha purificado y ha pedido perdón y se ha arrepentido, y entonces la sangre del cordero que cayó sobre usted cada vez que se arrepintió es testimonio delante de Dios de las veces que se ha arrepentido y que Dios lo ha perdonado. Aleluya. Entonces cuando se dice purifíquense, arrepiéntanse, ¿verdad? Sí, Señor. Aleluya. Sí, adelante, adelante. Y ahí, apenas ahí, cuando eso pasa, empiezas a sentir, empieza a actuar la otra parte que tú dices. Dios sanó como de una enfermedad, empiezas a ser sanado, y ahí sí empieza a ser de corazón limpio en esa parte de ese pecado. Amén. Empieza a haber un sentimiento y esa gozo puro que tú estás hablando. Hay dos partes, una cuando te arrepientes por conocimiento, y otra es cuando se convirtió uno. Dios nos regaló una parte, pero muchas cosas es por entregas y otras por regalo de Dios. Adelante. El Espíritu Santo, no, gime cuando nos acostumbramos a hacer lo malo, y lo malo, hay una muerte espiritual, ¿no? ¿No es así? Entonces, cuando hacemos algo malo nos sentimos un poco mal porque nos está clamando de adentro. Sí, amén. Sí. Cuando termina, cuando Sí, ya eso es redargüimiento, sí, lo que habíamos hablado. Sígale. cuando se nos hace ya nada, ya no sentimos Sí, nada, indiferencia. muerte espiritual, Sí. porque estamos más llenos de lo malo, alimentamos más lo malo que el espíritu que llevamos dentro. Sí, sí, esa es en la otra parte, pero mi parte es continuando con lo que tú decías, de sentirlo de adentro. Sí. Sentir el arrepentimiento de adentro es la base y la continuación de una vez que ya, cuando por obediencia ya no hay nada de capa, y entonces Dios hace que brote ese sentimiento que tú hablabas en otra sección. Viene el agradecimiento, viene todo lo que... Viene eso y empieza a brotar. Es que ya Sí. lo siento, ya, Señor, ya no hay es por culpa. aquello. Sí. Ya no hay culpa. Y ya no Entonces, practica lo mismo, no hay entonces culpa, ya no practica uno. ya no es llevado al pecado. Entonces, en esa parte es el complemento. Cuando ya está siendo sanado, empieza a brotar. Ciertamente, eso que tú dices, pero eso es cuando de vez en cuando Dios o alguien viene y llora por uno y le quita, porque le quitó cierta autoridad al enemigo, pero voluntariamente tiene que ser por arrepentimiento. Sí. Amén. Cuando se une un grupo de gente y empiezan a saber cómo luchar y pelear contra cierto pecado, y dice, es que hay un gozo, es que siento, hay sentimientos y hay cierto gozo, pero fue por la ayuda de los demás. Aleluya. Pero voluntariamente, con conocimiento, que nos toque hacerlo. Yo es que quiero sentirlo sin necesidad, porque si no están, Aleluya. de que me ayuden, ¿cómo le hago? Y se puede, y esa es la parte. Entonces, yendo al griego, arrepentimiento significa ponerse de acuerdo con Dios, con lo que Dios establece, volver al punto de inicio. Amén. Adelante, varón. ¿Vamos entendiendo, amigo? Sí. Ok. Aquí lo importante, quiero llevarlo a la parte de que usted tiene, o todos deberíamos de tener, el estar arrepintiéndonos de muchas cosas que hacemos y que hicimos en el tiempo pasado. Pero muchas veces no se nos viene a la mente, pero Dios es fiel y nos trae ciertas cosas para que nos arrepintamos.
Porque Él necesita quitar esas capas de pecado que todavía me estorban para que busque su presencia, para que lo alabe, para que me deschongue delante de Él, para que haga cosas que literalmente nunca he hecho. ¿Por qué? Porque estoy cauterizado, porque mis sentimientos no van hasta ese grado de bendecirlo, de alabarlo, de honrarlo, de brincar, de remolinear, de chiflar para Él. Oiga, Porque estoy atado en muchas áreas todavía. pero si la iglesia es de orden, Ahí va. ¿Tiene autoridad Satanás para irme a acusar delante de Dios, sí o no? Lo hizo con Job, ¿no? Sí. Entonces, Amén. Ok. Entonces, Él puede ir todos los días a acusarme, ¿no? Y entonces, Dios, siendo un juez justo, si Satanás tiene razón, entonces Dios tiene que castigarme. Ah, perdón, yo empiezo. ¿Sí o no? sí. Sí. Dios tiene que castigarme. Es que Dios es bueno. Sí es bueno. La ira de Dios, pero Sí es bueno. Pero Dios, siendo un juez justo, no puede decir, es que es mi hijo y no lo puedo castigar. No. Hay un ingrediente importante, hermano, con el cual usted se puede librar del castigo de Dios. Cosa que estoy tratando de enseñarle el día de hoy. Por ejemplo, vamos a suponer que usted, antes de venir para acá, se pasó un alto. Y entonces estuvo a punto de chocar y le rayaron la mamá y luego usted le devolvió la rayada y bueno, pero alcanzó a llegar y llegó enojado y todo. Y en esos momentos, ¡pum! Satanás llegó delante de la presencia del Señor y dijo, ¿ya viste el Mario? No, hombre, se pasó un alto, Señor. Y luego, muy cristiano, y le rayó la mamá que se la estaba rayando. Y muy cristiano, pero no, hombre, cállate. Ya se andaban matando a golpes. Y entonces, el Señor dice, permítame, déjame ver. Voy a ir con María. Voy a buscar a María. Es mi obligación como Dios. Porque si necesita castigo, se lo voy a tener que dar. Aquí quiero meter a la hermana Silvia para ver si sabe de qué manera el castigo no me llega. O no me debería llegar. O qué tengo que hacer para que el castigo no sea efectivo en mi persona. ¿Qué tengo que hacer, hermana Silvia? Después de haberle pasado el alto y haberle rayado la mamá al otro y casi lo mato a golpes, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ya llegué a la iglesia. Arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. ¿Qué sucede después de que me arrepentí y le pedí perdón al Señor? El Señor pone la sangre y no. La sangre. Pásame una silla, hermano, por favor. Aquí, nada más para que se grabe. Ahí está, hay que se grabe. Este es el hermano Mario. Lo vamos a representar con esta silla. Vino, llegó a la iglesia, se arrodilló, se arrepintió, le pidió perdón al Señor. Y entonces, cuando le pidió perdón al Señor, una capa de sangre vino sobre Mario. Entonces, cuando Satanás llega delante de la presencia de Dios y le dice, no, hombre, el Mario, mira lo que hizo. No, hombre, ya mataba golpes a la familia y no se la estaban acabando. ¿Y eso que es cristiano, Señor? Dios le preguntó a Satanás, ¿ya te fijaste en Job? Varón perfecto, recto, temeroso. Y entonces Mario vino a la iglesia
No importa si es de iglesia, puede ser en su mismo vehículo. Estoy poniendo el día de hoy como ejemplo porque el día de hoy vino a la iglesia. Puede ser en su vehículo. Arrepentirse del enojo, arrepentirse de lo que estuvo a punto de hacer, pedirle perdón al Señor por haber dañado la imagen del Señor y por haber hecho que blasfemaran su nombre, por así decirlo. Usted se arrodilló o ahí mismo se arrepintió, iba manejando su vehículo, carro, troca, lo que sea, Señor, perdóname, acabo de todo lo que usted sepa decirle al Señor. Y entonces, cuando se arrepintió y le pidió perdón al Señor, ¡pum!, una cantidad de sangre cayó como señal de que Dios lo perdonó. ¿Vamos bien? Dios, cuando Satanás llega y lo acusa, y entonces Dios tiene la obligación de venir a buscar a Mario para enjuiciarlo. Cuando Dios llega y busca a Mario, lo único que ve es la sangre del perdón. Y entonces le dice a Satanás: yo no veo a Mario, no encuentro a Mario. ¿Dónde está? Ahí está, ¿es que no lo ves? Yo lo único que veo es la sangre del perdón de mi hijo, que él clamó, que él se arrepintió y él dijo: Señor, perdóname, me arrepiento. Y ¡pum!, lo único que miro es la sangre. No puedo enjuiciarlo porque hay una sangre que ya pagó el precio. Amén. Hay una sangre que se derramó por el perdón de los pecados. Hay una sangre por el arrepentimiento. Hay una sangre que viene cada vez que la pido, cada vez que la clamo, cada vez que me arrepiento. Y entonces Satanás tiene toda la libertad de acusarme. Amén. Dios tiene toda la libertad de enjuiciarme. Ambos están en lo correcto. Si yo recibo juicio, es porque no me arrepentí. Amén. Es porque no tengo la señal de la sangre del arrepentimiento. Es porque no tengo esta sangre que necesito tener todos los días, a todas horas, en cualquier parte, para estar cubierto del juicio de Dios, Amén. de las acusaciones de Satanás. ¿Me explico, hermano? Adelante, lo escucho. Pues, vamos, es como cuando las plagas, ¿no? Que mancharon de sangre y Dios dijo: Le acabo de poner ese mismo ejemplo. no hay nada, no va a pasar nada ahí. Le acabo de poner el mismo ejemplo. El mismo ejemplo. Amén. Dios vino y pasó. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué eso no nos lo enseñan en las iglesias, hermano? ¿Por qué ya me salvé y con esa sangre ya es suficiente y con la primera vez y última ya, basta? No. Porque tengo que seguirme arrepintiendo de la cantidad de pecados que todavía no me he arrepentido. Amén. Dice la palabra de Dios que Él perdonó todos mis pecados. Pero necesito arrepentirme de muchos de ellos todavía. Por eso me los trae a la mente. Por eso hace que yo recuerde muchas cosas Como que me estorban. todavía debes, todavía te falta, ¿no? El Salmo 51 dice David que su pecado siempre está delante de él. Haga de cuenta, este es la presencia de Dios, este es mi pecado y me divide. Está levantada una barrera para yo poder entrar en la presencia de Dios. Mi pecado no me permite entrar porque no lo he quitado, no me he arrepentido. No le he dicho al Señor: perdóname por esto que todavía me estorba para poder estar en tu presencia. Amén. Aleluya. Cada vez que quito barreras, más cercano al Señor puedo estar. Amén.
¿Vamos bien? Entonces, he aquí la importancia de saber cómo la sangre tiene el poder. Perdón. Voy para allá. El poder, no nada más para salvarme, para seguirme salvando. Decía el hermano Manuel que los pensamientos salen del corazón, sí, pero también puedo poner sangre en mis pensamientos. Y seguirlo poniendo hasta que los pensamientos se controlen. Amén. Adelante, me escucho. Ahí está atrás, estoy en Hechos 3:19 y habla de eso que usted está explicándonos, de lo que tiene uno que practicar. Sí, ahí Póngame. está en la pantalla, ya atrás, en aquella de enfrente. Oh, yo estoy en la mía, ¿verdad? Pues con razón. ¿Hechos 3 qué? 19. 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo a quien os fue antes anunciado. Adelante, hermano. Bueno, cuando menos hasta la primera parte. Sí. Sí, yo sé que le está hablando a inconversos, pero esta parte de arrepentidos y convertidos. Entonces, aquí viene más profundo en la parte espiritual, como el hermano lo pone. Yo sé que está hablando de presentar a Jesucristo, pero cuando nuestros pecados somos santificados delante de Dios, todo aquel que acepta dice que ya es un santo para servir, pero no, una cosa es un vaso para ser usado, ¿sí? En el tabernáculo todos los utensilios fueron santificados con la sangre, pero no eran vasos perfectos y había diferentes calidades de vaso, igual como seres humanos. Aleluya. Somos santificados y somos ya, nos es permitido ser usados dentro de las cosas de Dios, ¿sí? Por eso es que instituye, pero aún en el Evangelio más adelante dice que los ministerios son para la edificación, para la perfección del cuerpo de Cristo. Sí, amén. ¿Sí? Para que alcancemos una estatura. Amén. Donde empezaba el hermano de hablar de nuestra perfección. ¿Sí? Y es un tema que muy poco se utiliza, pero aquí el hermano está hablando de que tenemos que arrepentirnos. ¿Y dónde se empezó a hablar esto del arrepentimiento? Aleluya. El arrepentimiento, Jesús empezó a hablar del arrepentimiento. Amén. Juan el Bautista habló, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, el evangelio empezó y empieza con la palabra de arrepentidos. Amén. Es lo primerito que Dios le empieza a hablar al pueblo, a su mismo pueblo de Israel. Entonces, a los gentiles, ¿qué es lo primero que se nos tendría que hablar? Nos presentan a Cristo y es válido y pasan muchas cosas, pero si se nos presentara arrepentidos de nuestros pecados, no todos los lugares y todas las gentes lo presentan así. Aleluya. Es lo que estoy hablando. Algunos presentan una parte, otros otra, pero es arrepentidos. Bendito. Porque la autoridad Aleluya. de Dios se ha acercado. Gracias, ¿Sí? Jesús. Entonces, adelante, hermano. ¿Sí? Que tenemos que arrepentirnos cuando viene la lucha. Esa lucha en lo espiritual es para que venga la llenura. Por eso es que envió a los discípulos a que fueran llenos, que estuvieran orando, preparados, orando. Amén. ¿Vamos entendiendo? Sí está más o menos captando. Claro. Aquí la importancia no es contender, es enseñar para que se nos abra un poco más el entendimiento, porque muchos tenemos mucho tiempo de cristianos, pero nunca hemos estudiado un poco más profundo. Estudiamos por encimita y no hemos escarbado un poquito mejor. Entonces, la idea de nosotros es escarbar un poquito mejor. Quiero llevarlo, mijo. Ya le hablé del arrepentimiento y ya le hablé, me cambia la página. Le hablé del arrepentimiento, pero quiero llevarlo a esta parte donde no todos entienden. Usted sí entiende que ya éramos algo antes de nacer y antes de estar en el vientre de nuestra madre, pero
Aquí la pregunta es, déjame ver si estoy bien aquí. La pregunta es, si yo ya era algo, ya era alguien, ¿en dónde estaba? Y después de estar ahí, ¿de dónde salí? ¿Cuál es la idea es que las escrituras son tan extensas, mis hijos, y tienen todas las respuestas para todas las cosas? Lo que pasa es que no estudiamos. Y entonces, normalmente decimos, es que estábamos en los lomos de Dios. Y éramos piedras de fuego. ¿Se acuerda de eso? Creo que mi esposa se lo tiene que haber enseñado. Eso está en Ezequiel. Pero sí, éramos piedras de fuego. Estábamos en los lomos de Dios. Ahí andaba Luzbel haciendo su trabajo en la alabanza. Pero, ¿de dónde salimos? Y aquí esto, quiero que lo vean. Oídme, los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. ¿Ya le habían dicho que usted es piedra o no? ¿Sí o no? Entonces, por consecuencia, si usted es piedra, pues nos arrancaron de una piedra. ¿Sí o no? Y nos pusieron en otra piedra. Está complicado, ¿no? Sí está. Ok. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Quiero que vean que la palabra para piedra es la palabra tesur en hebreo. Y esta es la palabra en hebreo para la piedra del Padre. Aquí es donde fuimos todos pensados. Aquí es donde Dios hizo su plan maestro con todo lo que iba a suceder y lo que iba a hacer. Aquí es donde Dios establece su perfecta voluntad. Pero cuando esto estoy leyéndolo yo, no tengo mucho entendimiento. Pero, ¿por qué dice que miremos a la piedra? Porque vamos a regresar a ella. A la parte de donde usted salió, usted va a regresar. Amén. Si cumple con los requisitos que usted escogió para venir a esta tierra, Amén. cumplir con el propósito de Dios y crecer hasta la estatura del varón perfecto o a la estatura que Dios y usted escogieron, sea al 5, al 10, al 20, al 30, al 50, al 60, al 100 y al 120. Es crecimiento, amigo. ¿Se acuerda que hace rato leímos hasta que estemos completos? Ese es el 100%. Amén. Le hago yo la pregunta. ¿En qué nivel va el crecimiento? No lo sé. Pues debería saberlo porque el mapa aquí está en la Biblia. El mapa nos dice en qué nivel vamos. Entonces, si miramos a la piedra, es porque tenemos que regresar a él, a donde fuimos arrancados, o de donde fuimos arrancados. De ahí estuvimos en los lomos. De los lomos ya venimos para acá. Ahí está lo de los lomos, puede leerlo tantito, Ezequiel 28:14. Aleluya. ¿Cómo salimos de Dios ahí? Sí. Estas son piedras, y si tiene alguna duda de que somos piedras, pues también Pedro le nombraron piedra, que ya se transgiversó todo el movimiento de las piedras, pero también
Primera de Pedro, segunda de Pedro también habla, dice que éramos piedras. Dice, aquí está hablando de Luzbel. Tú, querubín grande, cubridor, este es protector. Y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de las piedras de fuego has andado. En la 60 dice, te paseabas en medio. Él era el que ministraba la alabanza, él era el que entraba haciendo todo el movimiento de la alabanza para dar entrada al Rey de Reyes. Él era el que le abría el telón para que entrara Jesucristo. Y todas las piedras se levantaban y hacían un revolujo, un alboroto, un desorden. Le hago la pregunta, aleluya, ¿por qué en la mayoría de las iglesias? Ahí está la escritura de Pedro. Voy para allá. ¿Por qué no participamos en la alabanza? ¿Por qué no somos buenos para brincar, para danzar, para chiflar, para rebuznar, si usted quiere, también se vale? ¿No se nos ha enseñado o traemos muchas ataduras todavía? Te lo digo ahorita, nos falta el espíritu bautizo, algunos. Porque si nos gozamos y brincamos, alabamos ¡Jesús! entonces necesitamos el bautizo. Quiero que vean esta palabra, está en Salmo 150. Gracias, hermana Silvia, ya voy a terminar. Lo voy a buscar. Salmo 150. Usted puede buscar todo lo que le estoy dando, mijo, lo puede buscar en hebreo. Ajá. Para que constate lo que le estoy diciendo. Es Salmo 150. Cuando llegue me avisa. Se supone que iba a dar una nueva enseñanza hoy y no alcancé a llegar. Está preciosa su Biblia. Desde aquí la alcanzo. Ahora. Aleluya. ¿La tiene usted? Ok, ¿me lo lee, hermano Mario, el Número 1. el número 1? Sí, dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Ok, ahí qué es. Quiero que vea y póngale, hermano Manuel, ¿qué significa la palabra alabar? Póngale donde dice alabar. Quiero que vea que es la palabra más, primero arriba, amigo, por favor. Ok, esta es la palabra en hebreo, halal, así se habla en hebreo. Y entonces significa aleluya, y significa alabarle, y significa para brillar. Ahí no me dice gran cosa. Pero si le sigo buscando, quiero que vea todos los calificativos que tiene la simple palabra que Dios dice que lo alabemos. Hay muchas formas de alabarlo, pero la gran cantidad está aquí. Fíjese bien, aleluya, alabarle, alabar, alabado, alabanza, alaben, alabará. Si me meto en hebreo, sígale hacia arriba, mi por si encuentro comportarse como loco. Aquí está alborotados. Sí, Ahí antes de abajo. sí, aquí está alborotados. Y luego está aturdiéndose. Sí. Bien. Y luego enloquecer. ¿Cómo tengo que alabarlo?
David le llamaban loco. Sí, Señor. Porque ¿Por qué nosotros no, hermano? ¿Por qué nosotros no practicamos lo que la palabra de Dios dice? Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no? ¿Qué nos falta? ¿Enseñanza? ¿Qué nos sobra? ¿Vergüenza? ¿Por qué en los bailes sí nos deschongábamos? ¿Por qué nos la pasábamos hasta y pagábamos horas extras de música y buscábamos? ¿Y por qué en la iglesia no podemos hacer lo que la palabra de Dios dice? Miren, enloquecer. ¿Cómo se comporta un loco, mijo? Diga. Ahí dice loco. ¿Cómo se comporta un loco? Diga. pues a David le decía a su esposa que parece que estás loco, mira, la gente te está mirando, y él lo llevaban, cuando iban allá arriba, se quitaba la camisa y se gozaba, danzaba. ¿Y luego? Maronía. ¿A nosotros qué nos falta? Nos falta eso. Denle un aplauso fuerte al Señor. Hasta aquí llegamos, mis hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús.